Bueno, para aquellos que les interese analizar con más profundidad esta temática, tienen varias fuentes que son dos de las cuales yo voy a utilizar. Por supuesto que como en todos los temas, si ustedes van a Wikipedia, tienen un pequeño resumen introductorio del código, ¿verdad? Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su implementación y un detalle, un punteo de lo esencial de su contenido. Eso por un lado en Wikipedia, ustedes ponen código Hayes, código H-A-Y-S, código Hayes, y ahí les sale una información sumaria sobre este código. Para lo que les interese analizarlo en mayor profundidad, que se los recomiendo porque es un artículo muy interesante el que yo voy a utilizar con ustedes, hay un artículo proveniente de la Universidad de Sevilla, de uno de los docentes del área de comunicación de la Universidad de Sevilla, un señor que tiene seguramente una prosapia familiar de miedo, porque ustedes miren cómo se llama este señor, se llama Alfonso María Rodríguez de Austria Jiménez de Aragón. No escatimó en apellidos, se los puso todos, ¿verdad? Pero los Austria Jiménez de Aragón son gente de prosapia. Bueno, este caballero, que es docente del área de comunicación de la universidad, filósofo, ha escrito entre sus muchos papers uno que habla específicamente de este código, que se llama El Código de Producción de Hollywood 1930-1966, Censura, Marcos y Hegemonía. Para los que les guste esta temática se los recomiendo porque es muy interesante. Nosotros vamos a usar, por supuesto, parte de este estudio. Ustedes saben que todos los papers universitarios comienzan con un abstract, es decir, con una especie de resumen donde el autor, en un corto parágrafo, establece cuál es el contenido de su estudio y marca cuáles son las palabras claves, es decir, cuáles son los puntos fundamentales en los cuales se basa su análisis. Y en este artículo de Alfonso, perdón, no es Alfonso María, es Alfonso Maximiliano, o sea que también Ben se puso un nombre de emperador, Maximiliano, Augusto Maximiliano. Es del año 2015 este paper, ¿verdad? Porque forma parte de una de sus tesis doctorales. Y en el resumen o abstract él dice así: contrariamente a la opinión convencional, el Código de Producción de Hollywood no fue una imposición de la Iglesia Católica. Las fuerzas que lo implantaron eran más numerosas y poderosas, y su objetivo principal era mantener su hegemonía sobre la sociedad en un momento en que ésta se estaba debilitando. Una de las claves principales para la defensa del statu quo económico e ideológico era la creación de marcos primarios de referencia, que sirviesen para interpretar de una forma unívoca los problemas sociales. En el presente trabajo tratamos de la instauración del código desde la perspectiva del análisis de estos marcos. Y las palabras claves que él señala son Hollywood, hegemonía, marco, ideología y censura. Con este abstract comienza el desarrollo de su análisis y él nos plantea como inicio un hecho que nosotros podemos desde la lejanía apreciar con claridad con relación, por un lado, a la sociedad norteamericana, pero también a muchas otras sociedades del mundo que han seguido el mismo planteo ideológico al cual se refiere este caballero Alfonso Maximiliano. Él dice que ustedes saben que en los últimos tiempos, sobre todo cuando surgen todos los temas relacionados con el Islam, con la yihad y con toda la serie de movimientos que provienen del corazón del Islam chiita fundamentalmente, se habló mucho de una guerra de civilizaciones, ¿verdad? Y él nos dice, siguiendo a un analista norteamericano, un filósofo norteamericano que se llama Richard Bernstein, que escribió un libro que se llama El abuso del mal,
la corrupción de la política y la religión desde el 11 de septiembre, ¿verdad? Este filósofo norteamericano Bernstein analiza el impacto del ataque a las Torres Gemelas en la política y en la religión, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero él dice que en realidad eso que se planteó como una guerra de civilizaciones, en realidad es una guerra de mentalidades, ¿verdad? Hay una mentalidad asentada, para el caso de este análisis, en Estados Unidos, que proviene desde sus etapas fundacionales, que se ha mantenido en el tiempo en base a determinadas concepciones. Y que en realidad todos los acontecimientos que tuvieron su ápice en la destrucción de las torres, lo que pone en evidencia es el choque entre la mentalidad dominante en la civilización estadounidense, en la cultura, estadounidense, que ha marcado a fuego la civilización occidental, y una mentalidad que proviene de un marco civilizatorio totalmente diferente, que es el oriental, que no tiene una base religiosa cristiana, sino que la tiene asentada en el Islam, etcétera, etcétera. Y que en realidad no hay guerra de civilizaciones, lo que hay es el choque de mentalidades, de formas de concebir, de ver, de interpretar y de narrar la conformación del mundo, ¿verdad? Y él dice que en esas mentalidades básicamente se han alineado siempre en base a dos grandes líneas, ¿verdad? Por un lado, una mentalidad, y paso a leer lo que dice exactamente, dice una mentalidad que por un lado encontramos el fundamentalismo ético, político y religioso, desgraciadamente muy presente y compartido por líderes políticos de distintas civilizaciones que aniquilan personas y poblaciones en nombre de su Dios y de su convicción de estar haciendo el bien y luchando contra el mal. Es decir, en este caso la cultura norteamericana es una cultura fundamentalista claramente, basada no en los preceptos islámicos, pero sí basados en el protestantismo de cuño anglosajón. O sea que es claramente una sociedad que está desde sus inicios enmarcada en este andarivel. Por otro lado, frente a estas mentalidades o estas sociedades fundamentalistas, por otro lado, lo que encontramos, dice Bernstein, es aquello de tradición filosófica pragmática denominada falibilismo, de fallar, de falible, ¿verdad? Falibilismo, es decir, la conciencia de que nuestras convicciones no son argumentos suficientes para considerarnos en posesión de la verdad y de que siempre están sujetas a debate y a revisión. Acá sería el contrario al fundamentalismo, el falibilismo. Y según Bernstein, la mentalidad política fundamentalista usa el maniqueísmo ético. El maniqueísmo, recuerdan que proviene de aquel cuño religioso antiguo de Mani, en el cual el mundo estaba sometido a la lucha de las fuerzas del bien y del mal. Igual que el gnosticismo, que era la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Un mundo dividido entre buenos y malos, en el cual hay una lucha encarnizada entre el principio del bien y el principio del mal. Eso es la tradición maniquea, la tradición gnóstica, que está en el fondo de todas las religiones de cuño judeocristiano. O sea que bueno, esto me viene bien porque aparte entronca con el análisis religioso que estábamos haciendo antes de la pandemia. Este análisis del código de producción de Hollywood. Vuelvo entonces acá, vuelvo a leer. La mentalidad política fundamentalista usa el maniqueísmo ético y religioso para interpretar el mundo según sus intereses en términos absolutos y así justificar, entre otras cosas, políticas de destrucción total del enemigo. Estas políticas suelen esconder la rapiña sobre los recursos naturales o la creación de chivos expiatorios. Y Bernstein dice que un arquetipo de esa mentalidad es lo que dijo el presidente Bush cuando aconteció el ataque a las torres gemelas, que interpretó como un acto de terrorismo y anunció para luchar contra eso una cruzada contra el terror, es decir, contra los terroristas, con aquella
con aquella frase que se hizo célebre y que marca cuál fue el condicionante mental con que Estados Unidos se enfrentó a este ataque terrorista. Aquello que Bush dijo: o estás con nosotros o estás contra nosotros. Es decir, el mundo era dividido en aquellos que apoyaban a Estados Unidos contra el terror y por tanto formaban parte del bando de los buenos, y aquellos que por diversas razones no se alineaban, que eran considerados adalides del mal. Y esta mentalidad que sigue campante a sus anchas en Estados Unidos es la que es la muestra fundamental de lo que es una sociedad fundamentalista maniqueísta. Así que bueno, Bernstein analiza entonces cuál es el entronque de la mentalidad norteamericana en este esquema, porque obviamente después lo que va a hacer nuestro querido amigo que hace este trabajo, ¿verdad?, es ver cómo, en base a ese planteo que hace Bernstein, podemos entrar a analizar el código de producción. Y Bernstein dice que en la larga tradición norteamericana hay mentalidades de estos dos tipos que él acaba de señalar. Y él dice: necesitamos sondear la mentalidad que divide al mundo con tanta precisión entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, comprender sus causas y su atractivo. Eso se debe a que esta posición es una perspectiva que está muy diseminada en la cultura norteamericana, desde Hollywood hasta Washington, aunque tiene una historia mucho más larga que llega hasta las formas más antiguas de gnosticismo y de manicaísmo. Así que bueno, acá Rodríguez de Aragón lo que hace es decirnos que su análisis sobre este tema es ver cómo la producción hollywoodense y lo que estatuyó el código se alinea con una de estas dos formas de mentalidad norteamericana. Y él nos dice, ahora ya no Bernstein, sino el autor de esta tesis, nos dice: en la historia de Hollywood encontramos un momento clave para comprender la enorme expansión de la mentalidad maniquea a lo largo y ancho de la sociedad estadounidense y del resto del mundo que consume sus productos audiovisuales. Es el Código de Producción de 1930, también conocido como Código Hays. O sea que lo que va a analizar este trabajo tan interesante es cómo el código se alinea totalmente con esta mentalidad maniquea de amplia raigambre norteamericana, en la cual el mundo está dividido en buenos y malos, y hay un grupo hegemónico dominante en la sociedad que es la que marca los criterios de aquello que debemos pensar, debemos ver, debemos sentir, debemos admitir como políticamente correcto, y aquello que no. Es decir, una política que parte a todo el ser humano, al medio, que le quita la libertad crítica de pensamiento y de poder adoptar por sí y según su criterio las decisiones respecto a estos temas. Es un tema muy interesante porque toca no solo aspectos que tienen que ver con el cine, sino aspectos que tienen que ver con la ética humana y la política humana en general. Lo que nos dice aquí nuestro disertante es que él va a analizar en su tesis 4 aspectos relacionados con el código. Dice: primero vamos a analizar cómo se impuso el código desde el punto de vista histórico, es decir, cuáles fueron la cronología y los acontecimientos que llevaron a que en determinado momento el Parlamento, el poder legislativo norteamericano, aprobara el código, o sea que la parte histórica, y después, segundo, nos adentraremos en los contenidos del código para esbozar la representación del mundo que se prohibió y aquella que se promovió
prestando especial atención a la mentalidad maniquea, ¿verdad? Porque obviamente el código, a partir de su imposición, determinó qué cosas se podían representar cinematográficamente y automáticamente qué cosas el público podía ver y qué cosas no podía ver. O sea que el mundo representado a través de la industria cinematográfica no era una representación plural, sino que era una representación que obedecía a un determinado lineamiento de las clases hegemónicas que llevaron a la aprobación del mismo. Por otro lado, él nos dice que en este análisis la representación del mundo que se prohibió concuerda con una mentalidad abierta, es decir, una mentalidad segura de que no es detentadora de la verdad absoluta, sino de que tiene que tener en cuenta la opinión de los demás y que la verdad está en muchos lugares y no es patrimonio de nadie en particular, ¿verdad? Y o sea que prohibió esta mentalidad abierta, esta representación que provenía de la mentalidad abierta, y fundamentó la presentación que se promovió concuerda con una mentalidad cerrada, maniquea o fundamentalista. Y como tercer punto del análisis, va a describir la cosmovisión resultante del cercenamiento de la pluralidad de representaciones de la sociedad estadounidense de los años 30. Cosmovisión política, social y moral promovida por los dueños de la industria de Hollywood y por las entidades públicas y privadas que tuvieron suficiente poder para ejercer presión sobre estos. O sea que vamos a dejar todo ese análisis para la semana que viene. Lo interesante del tema es que acá el análisis del código ofrece una visión mucho más amplia que aquella que atañe esencialmente a la producción cinematográfica de Hollywood. La producción cinematográfica de Hollywood es una muestra palpable de lo que es la mentalidad dominante en Estados Unidos en esta época que fue la que siguió al gran crack de la bolsa del año 29. Hay un tema que no pasa desapercibido, que veremos cuando la semana que viene analicemos cuáles fueron las condicionantes históricas que dieron nacimiento al código, y es que el código aparece en un momento de profundo cambio en la sociedad norteamericana. Aquella sociedad que se había embarcado tardíamente en la Primera Guerra Mundial, saliendo de su natural aislacionismo, que había vivido los años locos, los años del jazz y del alivio y de la alegría de vivir, de decir sobrevivimos al cataclismo de la Primera Guerra Mundial, un periodo de los años 20 y los años 30 que fue bastante libre en una cantidad de aspectos, que representó un momento de gran alegría de vivir, pero que se clausuró rápidamente cuando la crisis del 29 impactó de lleno, primero en el panorama económico-social norteamericano y luego en el del todo el mundo, porque se globalizó totalmente. Y a partir de ahí, con el surgimiento de grandes movimientos de tipo social, con el surgimiento al mismo tiempo y consolidación del comunismo en la URSS a partir de 1921, que es la finalización de la guerra civil, y la aparición de un modelo alternativo al capitalista que regía en Estados Unidos. Bueno, todas estas circunstancias históricas de alguna manera llevaron, entre otras muchas cosas, al surgimiento del código de producción de Hollywood. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo por acá. Les vuelvo a decir, a aquellos que les guste esta temática, creo que es muy interesante y muy bonita y la van a poder masticar mejor si ustedes leen en vivo y en directo, más allá de lo que yo les pueda explicar, este trabajo tan bueno, que les recuerdo nuevamente, se llama El Código de Producción de Hollywood, 1930-1966, censura, marcos y hegemonía, ¿verdad?, de la autoría de Alfonso Maximiliano, Rodríguez de Austria, Jiménez de Aragón, que lo encuentran en internet en versión PDF por si lo quieren
hacer como yo, que lo imprimí para poderlo analizar mejor. Y bueno, espero que les guste este tema, creo que es muy interesante. Está entroncado con las temáticas religiosas que estábamos analizando y nos va a permitir evaluar mejor aquello que vimos en nuestra juventud proveniente de Hollywood, que escondía tanto cangrejo abajo de las piedras sin que nosotros lo supiéramos. Bueno, que pasen una buenísima semana. Esta vez el reencuentro va a ser mucho más rápido porque estamos a viernes y el martes, si no pasa nada por el camino, vamos a tener la continuación de este análisis sobre el código de producción de Hollywood. Disfruten mucho.